Bueno, bienvenidos todos ustedes. Esperemos que este inicio de la Escuela de Verano 5.0 tenga la posibilidad de brindarles a ustedes los encuentros entre estos tres términos: tecnología, sabidurías ancestrales e identidades. Hoy el concepto es trascender. Ya estuvimos con nuestro respetado profesor Jorge Enrique Bueno y nos habló un poco sobre un ejercicio muy interesante de cómo la ciencia, junto con las sabidurías antiguas y las civilizaciones antiguas, nos permiten repensarnos y reflexionar aquí y ahora en estos tiempos tan extraños que estamos viviendo. Trascender. Y ese concepto nos permite entonces hablar con la posibilidad de una invitada que les aseguro les va a encantar. Queremos entonces darle la bienvenida a la doctora Maritza Bentham McDonald desde la ciudad de Nueva York. Ella nos acompaña hoy y permítame, doctora Bentham, darle la bienvenida leyendo su hoja de vida tan cálida y tan amorosa. Permítame, para que la conozcan un poco. Dice: Maritza, como ella se presenta a colegas y al público, es colombiana, de Barranquilla. Tiene 2 hijos adultos y 49 años de casada con Peter. Su madre, doña Amparo Restrepo, vive en Barranquilla y tiene 102 años y también fue maestra. Para Maritza, la parte más difícil de la pandemia es no poder estar con ella. La doctora tiene títulos y honores del Marymount College en Virginia, la Universidad de Fordham, magíster en Ciencias de la Educación del Bank Street College of Education y doctorado de Columbia University y de la Teachers College. La especialización en desarrollo de programas académicos para docentes precisamente es de esta institución. Ha recibido 2 doctorados honoris causa en letras del Bank Street College y del Richard Gilder Graduate School del Museo de Historia Nacional de Nueva York. Actualmente es la directora emérita de Educación y Políticas del Museo Americano de Historia Natural de Nueva York y continúa sus labores de investigadora, conferencista, profesora en el campo de la formación museística y docente con aplicaciones al multilingüismo, emigración, equidad y educación internacional. Su pasión y vocación es contribuir y apoyar el derecho a la educación para todos. Su trabajo internacional la ha llevado a muchísimos países y aquí ha asesorado a la Universidad del Amazonas, la Universidad del Atlántico, la Universidad del Norte, el Museo del Caribe y el Museo de Arte Moderno de Barranquilla, incluyendo a Parque Explora aquí en la ciudad de Medellín. Siempre navegando las intersecciones multidisciplinarias entre la ciencia de la educación, lo científico en la tierra y el espacio, la cultura, el patrimonio y los impedimentos de la pobreza y las posibilidades de la generosidad, siempre al ejercicio del ofrecer y dar, pensando en la educación. Quise leerla porque me pareció muy especial. Las hojas de vida no tienen que ser tan acartonadas, doctora Maritza Bentham McDonald. Y un abrazo muy especial, dichosos de recibirla precisamente aquí para que usted comparta todo lo que usted tiene para dar en eso que se llama la formación de la ciencia. Bienvenida. Muchísimas gracias, Estela. Muchas gracias. ¿Cómo sale? ¿Se oye bien? ¿Sí? Acá se oye un eco, pero está bien. Muy buenas tardes, colegas, amigos, compañeros y familiares. Estoy aquí para tener una charla con ustedes, no como conferencista, sino compañera, acerca de esta sociedad que estamos forjando. Esta sociedad del 5.0 ya llegó hace ratico, porque desde que nos afectó la pandemia, ya comenzó todo a cambiar. De todas maneras, yo quiero comenzar saludándolos a todos, dándole las gracias a la universidad por invitarme y darme esta posibilidad de hablar en mi país acerca de mi trabajo en un momento que es muy crucial en el futuro de nuestros países, de nuestra salud, de nuestros hijos. Entonces, hoy esta charla se la dedico a los que no pueden ya estar con nosotros,
porque fueron víctimas de las pandemias. Entonces nosotros tenemos ahora que seguir adelante, cambiando el mundo y aprendiendo de esas lecciones. Yo organicé mi charla en 3 partes. Primero que todo, soy maestra. Entonces todo lo mío está siempre alrededor de ser maestra. Entonces, voy a comenzar dando una imagen de un programa que yo he creado en el Museo de Historia Natural, pero quiero antes de eso mostrarles cómo lo que estamos hablando, aunque estemos aquí en donde estemos, pero con la intención de que estamos engañándonos que estamos en Medellín. Pero quiero pasar al segundo slide cuando tenemos, lo paso yo, lo pasan ustedes. Tranquila. Yo quisiera de pronto para que el público comprenda cómo va a ser nuestra metodología, Sí. vamos a conversar. Esto es un conversatorio con la doctora Maritza y lo que tenemos como excusa son unos temas que ella va a ir mostrando en su presentación. Pero esto es una narración abierta y digamos que con muchas intertextualidades. Entonces, quería simplemente hacer la anotación, doctora, para que la gente comprenda cuál va a ser entonces nuestra exacto. modalidad. Entonces, le damos paso, por favor, a la primera diapositiva. Y aquí, el público, mientras va leyendo, nosotros vamos hablando. Doctora Bentham, habíamos hablado de que aquí y ahora, ¿cómo vamos a pensarnos nosotros como seres humanos? ¿Qué es eso entonces del humanismo? ¿Hay que replantearlo? ¿O cómo vamos a pensar estas posibilidades o esta nueva condición de lo humano frente a todo lo que se abre en ese porvenir después de esta pandemia? El concepto de humanismo filosófico es como del siglo XV y fue la época del Renacimiento donde nuevas cosas comenzaban a hacerse. Se creó mucho en la presencia, en el valor del individuo, en la belleza y en las artes. Por eso hubo mucho arte, mucha concentración en eso. A medida que pasan los años, el humanismo va cogiendo diferentes vueltas. Y en los años 50 comienza en Estados Unidos, pero todos los que estábamos estudiando pedagogía, estudiamos la pirámide de Maslow. Entonces, esa es la pirámide que estamos pensando, que tenemos entonces, si pensamos como humanistas, tenemos que pensar las necesidades básicas. Si las necesidades básicas de salud, comida y cariño no están tampoco, tú sabes, con las necesidades que uno tiene de tener, que lo protejan, de tener un hogar, después de pertenecer a una familia, de pertenecer a un grupo, más tarde que nos reconozcan el trabajo, ya estamos como en la edad que estamos estudiando, que nos dan diploma, que nos dan becas y todas esas cosas, y ya nos sentimos más fuertes para entonces llegar a poder una situación donde ya somos individuos desarrollados, libres y preparados para pensar. Entonces, ahora ese humanismo con esa pirámide es lo que estamos usando ahora. Estamos utilizándolo porque tenemos tanta oportunidad de cambiar, porque tenemos... Y entonces, aquí es cuando nosotros miramos este mapamundi, y en este mapamundi hablamos de la pandemia, un asunto global, un asunto donde todos nos hemos visto afectados. Empecemos entonces esta parte cuando usted habla de pedagogía humanista. Exactamente. Entonces, siempre tengo objetos para poder demostrar mis conceptos y también porque conozco mucho de otras personas. Entonces, sabes que hay 2 imágenes mías, pero les voy a montar una arriba de la otra. Y en este caso, el globo representa 2 cosas para mí. Primero, representa la inmensidad de la pandemia. Se llama pandemia precisamente por eso, porque es mundial. Es la diferencia de una epidemia, que una epidemia es más concentrada, no es tan grande, a veces se concentra en una parte del mundo por cualquier razones y a veces
varias partes, pero nunca se extiende a algo universal. Y la endemia, que es diferente a la pandemia y a la epidemia, es cuando se queda ahí, en un solo lugar, que no viaja. Entonces tuvimos en Colombia una epidemia cuando tuvimos el Zika, porque lo tuvimos en Colombia, lo tuvimos en Brasil, tuvimos en varias partes, pero no se siguió repitiendo con eso. Si fuera una endemia, nada más lo hubiéramos tenido en una parte. Entonces, esta es una pandemia que nos ha afectado. Y yo soy optimista, siempre he sido optimista porque creo que al uno educarse tiene que tratar de arreglar los problemas, porque si no, ¿para qué? Entonces, pienso que tenemos oportunidades. Las dos cosas que han afectado más nuestras vidas, laborales, espirituales, ah, educativas, han sido tener tiempo, tiempo para pensar, tiempo para limpiar el closet, tiempo para deshacernos de la ropa que no nos gusta, pero también mucho tiempo para ver que no podemos ver nuestras amistades, ¿me entiendes? O que estamos agradecidas que nada más estamos hablando con 3 de ellas y no con 25. Las primeras semanas todas andábamos en ese super Zoom con 20,000 personas. Ahora estamos muy calmadas solamente con un WhatsApp con 2 personas a la vez. Entonces, todo eso es el tiempo. El tiempo con familia ha sido, bueno, la familia, tú sabes, la que puede estar en el mismo sitio contigo, ha sido muy especial. Yo tengo 2 hijas que están en Nueva York, que se vinieron de Brooklyn a vivir con nosotros por 6 meses. Pero se vinieron porque pensaron que nosotros no nos sabíamos cuidar y que íbamos a ser desobedientes y íbamos a estar yendo al mercado y cosas así. Entonces vinieron acá ellas y no nos dejaron salir por 6 meses. Así que, ¿me entiendes? El tiempo con la Claro, familia ha sido diferente. El tiempo del sí. trabajo también es distinto porque el trabajo, unas lo podemos hacer de casa, otras no pueden. Yo tengo una hermana que es trabajadora social, que está yendo todos los días a enfrentarse a familias donde hay COVID, a sacar niñitos de lugares que tienen COVID o que tienen abusos de la familia. ¿Por qué? Porque es trabajadora social. Se tiene que hacer el examen constantemente. Entonces, la vida laboral de todo el mundo ha cambiado. Las enfermeras y los doctores han cambiado. Hace varias noches estaba escuchando una misa del Vaticano y el Papa la estaba ofreciendo por los 2.500 médicos y enfermeras que han muerto en Italia Terrible, o porque les dio, sí, entonces me entiendes, es una terrible. cosa grandísima. Pero aquí tenemos ahora que agarrarnos de este tiempo nuevo y de estas posibilidades que hemos forjado para ver cómo lo que seguimos haciendo puede ser mejor, puede ser más. Y ahí, cuando usted dice que puede ser mejor, está el asunto de la pedagogía humanista. No creo que uno pueda Claro. considerar una pedagogía que no sea optimista, ¿sí? Me parece que hay un ejercicio muy interesante. Le doy entonces la entrada a eso de, precisamente desde esa pedagogía humanista, de cómo enseñar a los docentes, ¿sí?, este asunto tan importante de la pedagogía, el ejercicio de lo pedagógico en términos de las ciencias, ¿sí? Vamos a mirar entonces el video y luego conversaremos sobre él. Te doy 2 minutos del video antes, para, como está en inglés, para darles un contexto. El Perfecto. programa que vamos a ver es un programa que yo desarrollé hace 11 años en el Museo de Historia Natural en Nueva York. Y es un programa que está basado en el modelo de educación de los médicos. Las maestras tienen que hacer residencias en 2 colegios, que sean colegios que enseñan a niños pobres o marginados por alguna razón, y entonces ellos, nuestros estudiantes, en este cortico video van a ver la estudiante que está haciendo su residencia, que trae a los niños al museo. ¿Por qué en un museo? Porque en un museo tenemos muchas oportunidades de aprender cosas, entenderlas porque las estamos viendo. Estamos viendo una pared donde se ve que hubo un terremoto y se ve que la parte de la pared está acá abajo y la otra está acá. Entonces ya ese concepto, que no lo puedan, digamos, todavía explicar en inglés porque están aprendiendo el inglés, ya lo vieron, ya yo les expliqué en español qué es lo que está pasando. Entonces, ¿qué pasa? Que los conocimientos
se acentúan por las posibilidades de tocar, de ver, de preguntar, de que las maestras lo enseñen allá y lo ayuden en eso. Entonces, eso es lo que yo pienso, que tenemos que preparar a nuestras maestras en lugares donde no dependan solamente del libro, porque las cosas están alrededor. Yo también creo otro programa diferente que se llama Urban Advantage, la ventaja urbana. Y ese fue un conglomerado de 7 instituciones con el Departamento de Educación para la misma razón. Entonces ya ahora tienen una idea, van a ver un grupo de niños en la universidad, la presidenta del museo va a hablar al principio y después disfrútenlo, vean a los niños en el salón donde la exhibición de la Tierra y después van a la exhibición de México y Centroamérica. Muy bien, doctora. Entonces, démosle paso al video para que el público pueda comprender lo que usted les acaba de explicar. Exacto. We have too many teachers who have not been trained in science, not empowered to be successful science teachers, and that's especially in the field of earth sciences. So the way to address this is through improving science education. Welcome to the Museum of Natural History. This is Mr. Trunkley, Miss M's, and my classroom, okay? This is the Hall of Planet Earth. My name is Jamie DePupo. I am in the first year of the Masters in Arts and Teaching program. So we are going to go to earthquakes. Why don't we head up there? I just graduated with a Master's in Environmental Policy, and I saw a disconnect in my policy field where there really needed to be education to affect actual change. And I really enjoyed teaching, and I decided to make that my full-time career. So remember the plates from our Earth Science reference table? They're sliding past each other. Okay, what's happening there when they're sliding past each other? I found this museum program, and it was very unique the way it teaches the art of teaching. It's very different than other teaching programs. It goes about it in an inquiry method, more hands-on. The problem, I guess, is like part of the way our curriculum is like always starting off with rocks and the kind of, this is boring, Mr. Colmar, but now as I say, it's where the money is, kids. It's where the jewels are. It's where the cell phones get made. It's what makes the cars. It's surprising. It's something that you don't expect, to grab them suddenly grabs them, and you didn't really expect it. And it's just like, wow, they got it. I find what they're interested in, and I find a way to go about teaching them something in a way that they find interesting. A lot of students who came to the museum today were not interested in the earth science curriculum, but they were able to find the interest within themselves. They were starting to question things they've never questioned before. So if a geologist were to come and look at this piece, what would he be able to tell about the area? There was earthquake. That there was lots of earthquakes in this area, or at least one massive earthquake. I felt like really devastated because it happened in my country, in Haiti, and then when it hits, and then some of the buildings and houses were so close, so it all kind of collapsed together. They wasn't prepared for it. And I was just really thinking about that. I think they get much more attention as a result because you've got a much better, teacher. Muy bien. Yo quisiera preguntarle aquí con respecto al video, ¿qué significa entonces que los docentes participen de este programa del cual usted es fundadora, que ofrece el museo, y cómo entonces esto se va a conectar con la pedagogía humanista? Bueno, la pedagogía humanista te enfoca en conocer al individuo. Esta clase de enseñanza que te lleva de la ciencia a las culturas, ahí están ellos ahora mismo en el Salón de México. Y ahora salieron ya del Salón de México a otra parte, pero esa es la manera. Nosotros como mentores tenemos que valorizar eso. Pendientes, ¿quiénes son los niños? Siempre decirle, ¿quiénes son tus alumnos? Porque generalmente dice, yo soy maestra de ciencias. Y digo yo, ¿so what? Entonces me dice, no, soy maestra de adolescentes que están estudiando ciencia. Entonces ya ella está poniéndole que son adolescentes. Los adolescentes tienen unas necesidades completamente diferentes. Ellos van al colegio para la hora de almuerzo donde pueden ver a los amigos. Y el resto tenemos nosotros
que ver cómo nos las arreglamos para poder enseñar. Entonces, si tú entiendes eso, no los vas a poner en grupos donde estén los desconocidos y no van a hacer nada. Eso influencia mucho, pero es el desarrollo del individuo que se debe tener en cuenta. También tener en cuenta el local donde está. Si están en Nueva York, si estos niños vienen de partes donde ha habido terremotos y eso, sería fascinante. Otros que vienen de otras partes van a otros salones a estudiar los mismos conceptos, pero digamos en los espacios marinos y así. Entonces eso es lo que nosotros, y siempre en mis estudios he enfocado el individuo y en la manera como pensamos del trabajo. Este recorrido que usted está haciendo sobre el asunto de la pedagogía humanista me parece muy interesante para que las personas vayan comprendiendo hacia dónde vamos. Entonces, este salto que vamos a hacer, ¿sí? Lo vamos a hacer y no, como dice usted, todo está conectado. Entonces, si miramos la siguiente imagen, ¿ya? Esa siguiente imagen nos va a llevar a lo que enseña realmente el docente de ciencias, ¿sí? La tierra, nuestros recursos y conservación. Este tema a mí me parece muy interesante y yo sé que más adelantico vamos a tener algo ahí para discutir. Entonces, mire cómo seguimos hablando de que realmente pedagogía es invitar al docente a que se repiense, como usted lo acaba de decir, no donde el objeto de estudio sea el que se vaya a enseñar, sino el acercamiento a través de unos aprendizajes, unos modos de referenciar el mundo, que es allí donde está el docente, para poder pensar de manera diferente lo que es nuestro planeta. Exactamente. Entonces, digamos, aquí tenemos unas rocas. Yo siempre tengo mis rocas y mis cosas a la mano. Aquí están. Y así, las mismas que están ahí fotografiadas. ¿Por qué las tengo? Porque la geología colombiana es fenomenal. Yo digo que la riqueza de nuestro país lo tenemos debajo de los pies, en los árboles, en el río, la montaña y la selva. Todo lo que es valioso en nuestra tierra está allí. Y siempre me ha interesado mucho en el valor ancestral acerca de cosas como las esmeraldas y el oro. Las esmeraldas y el oro tienen historias larguísimas, de siglos que ni sabemos. Yo estuve en Turquía andando a buscar una daga de esmeraldas que habían hecho en el siglo III, esmeraldas colombianas, y allá estaba en el museo. Y eso fue bien fascinante, coger esa historia de la esmeralda. Pero es la historia de los muiscas, la historia del oro es la de los guatavitas y el dorado. Entonces nos hemos creado con la noción de que esos son leyendas. Son leyendas basadas en cosas que sucedieron a esas tribus, en esas partes. Entonces, no es una leyenda solamente, sino el respeto de la tierra, es el conocimiento de nuestros propios antepasados, que vivían ahí, que ahora viven todavía en otras distribuciones, unos somos influenciados por ellos directamente. Entonces, ¿qué pasa? Esos recursos tienen muchas maneras de ayudarnos a pensar en la pedagogía y fuera de la pedagogía, en la industria y en la explotación de materiales humanistas. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, si me pongo a pensar en los niños, en los mineros, cuando tengamos que hacer decisiones acerca de explotaciones, tenemos que poner a la persona que hace el trabajo en el centro. En el centro del esmeraldero está el que busca las esmeraldas, el que se mece allá horas, noches y tiempo completo, que tiene que pasar por un lugar donde lo revisan, de que no se lleve una esmeralda en el bolsillo. Todas esas cosas. Entonces, ¿qué pasa? Si lo ponemos en el centro y decimos, bueno, este negocio tiene que producir suficiente para que este tipo
pueda alimentar a la familia, para que su hijo pueda ir al colegio, para que no tenga que venir aquí a acompañarlo para hacer dobles turnos. Entonces ya al poner ese individuo, entonces ¿qué pasa? ¿Qué puede hacer? ¿Qué puede hacer? ¿Cómo podemos cambiar eso? Tenemos que pensar, bueno, entonces ese individuo, tenemos que pensar en ese individuo, cómo lo enseñamos, qué tecnologías descubrimos y cómo las utilizamos. Pero no los podemos forzar, porque tú sabes muy bien que todos queremos que la ganancia le esté a los que hacen el negocio, no a los que hacen el trabajo. Entonces, lo que se presentaría son el gobierno. Yo he participado en muchos programas donde hay que poner en las licitaciones lo que queremos cambiar. Entonces, la licitación que yo dictaría mañana sería todas las licitaciones para este contrato, para trabajar de la tecnología, tiene que ser hecho en grupo, tiene que ser hecho en grupo que tenga un minero, si es posible, el ingeniero y un economista. Y entonces, en el desarrollo de esa tecnología, pensada por estas personas, no solo la economía, sino en cuanto al ambiente, y entonces crear un programa de enseñanza para enseñar a los mineros de estas tecnologías, para que ellos aprendan a manejarlas. Porque si ellos no aprenden, ellos se tienen que ir porque se mueren de hambre. Entonces se daña uno de esos aparatos que venía de Alemania. Nadie la puede arreglar, entonces ahí se queda abandonada y a buscar los mineros que vengan otra vez a escarbar la tierra. Entonces esos cambios son de arriba y tienen al minero en el centro, le dan educación, le dan tecnología, le dan suficiente para vivir y no les dañan la tierra. Esa es la manera que yo pienso que los recursos hay que analizarlos, hay que verlos también, si se hace algo con esto, es de cuáles son las consecuencias en el momento o en el futuro. Claro. ¿Esto es algo que se puede renovar o no se puede renovar? ¿Quién se beneficia? Sí, yo pienso ahí, doctora, que hay un asunto bastante importante y uno de los elementos que nos permite seguir hablando de lo pedagógico es eso que se llama el desarrollo sostenible. Entonces, miren cómo de alguna manera, cuando empezamos a hablar de desarrollo sostenible, es porque veníamos como en una especie de vía bastante atropellada cuando la gente habla de progreso. Usted habla de minería, ese es uno de los ejemplos más grandes que tenemos, pero precisamente cuando empezamos a hablar de desarrollo sostenible es para intentar buscar ese encuentro entre lo que llamamos progreso, ¿sí?, y recursos naturales y conservación. Ahí me parece muy importante que miremos el siguiente tema, que usted lo va a manejar excelentemente bien y que yo quiero que usted cuente, por favor, un poco sobre ese libro y el autor, Wade Davis. La información, al menos le abro yo la entrada, es que es colombo-canadiense y que le interesa profundamente, ¿sí?, que los demás sepamos qué es eso que se llama Colombia. Algunas veces nosotros, siendo colombianos, no identificamos realmente ese asunto de recursos naturales, conservación, desarrollo sostenible en nuestro propio territorio, en nuestra propia tierra. Vamos a contar un poco sobre ese libro que estamos viendo, Magdalena. Mira, este libro lo traje para esta charla porque tiene muchos aspectos en cuanto a la comunicación, el multilingüismo y la paz. Y yo veo que todas esas cosas son parte que nos llevan a una actitud humanista, acerca de la comunicación, acerca del individuo. Este señor se ha dedicado, su vida ahora es llevar a Colombia a donde él ha estado, en los lugares
por todas partes se ha metido, pero como es un trabajo de investigación cualitativa, que es muy diferente estoy aquí jugando con esto un poquito porque me estoy viendo 3 veces. Es un antropólogo que se enfoca en la naturaleza y las culturas de los individuos que viven o en ese bosque o cerca de ese río. Entonces, cuando él comienza el libro hablando sobre cómo en un viaje de adolescente vino a Colombia y se enamoró de Colombia, se sintió libre. Tú sabes que a esa edad está uno muy susceptible a cambios, a quién voy a ser yo y cosas así. Entonces sus estudios de estudiar las culturas, de volverse escritor, todos esos estaban relacionados a lo que le había pasado en Colombia. Entonces este libro, él coge el río Magdalena. Entonces pasan 3 cosas para mí. La primera es, este señor es un apasionado por nuestro país. ¿Entiendes? Él coge todo lo que sucedió con la época de la droga, con Escobar, con todo eso, y después dice, pero esa es la plata todo se hizo con la plata del narcotráfico. Y con todos esos años de sufrimiento, en Colombia se hicieron parques, continuaron su democracia, siguen votando y pudieron sobreponerse a esa época terrible. Entonces, él quiere, y todavía dicen, hay personas que ven a Colombia como un lugar de traficantes, de guerras y de violencia solamente. Entonces, esa parte de entender a una cultura por completo es importante. La segunda parte es lo que llamo yo Esperemos un momento, por favor, a ver si vuelve y se conecta la doctora Maritza Bentham. Está hablando la narrativa del banco de natural. Chimichagua y entonces dice, pero la mejor manera es ponerle aquí la letra de las canciones como la piragua. Entonces, escrita completamente en español, el maestro Barros, y entonces después comienza a hacer unas ciertas traducciones, pero nunca traduce lo autónomo, lo deja tal cual. Y eso es la idea del multilingüismo, es utilizar la lengua, los objetos, la manera como hablamos para comunicarnos. Esa es la comunicación. No el examen de inglés, si puedes conjugar los verbos en todas las formas, sino, ¿qué me quieres decir? Te quiero decir que aquí tengo un globo, pero no sé cómo es que se llama esto. Sí, es un globe, sí, exactamente, seguimos. Entonces, eso es multilingüismo, es una teoría del lenguaje basado en la comunicación. Y si lo basamos en la comunicación es porque queremos conectar con la otra persona. Entonces lo vi en tantas partes. Y entonces, en cuanto a la lengua nativa y ancestral, también es el tercer punto de este libro, y es que nos lleva de nuevo a otros grupos ancestrales, nos lleva a la Sierra Nevada. Nos explica cómo los Tairona fueron destruidos por los conquistadores, pero cómo han sobrevivido con los 3 grupos que hoy en día están ahí, que son los arhuacos, los Kogis y los Wiwa. Entonces, esos nos lleva cómo esas personas que han sobrevivido y han desarrollado sus propios idiomas mantienen la tradición de ciertos días en el mes sacar todo lo que brilla en su casa, sea una cuchara, sea un plato, sea una joya, para que
que reciban el sol, porque la creencia de los Tairona era que el sol era lo que nos daba la vida. Entonces ellos siguen honrando al sol y traen sus objetos. Entonces, ¿qué me pone eso a pensar? Me pone a pensar muchísimo en las lenguas que se están desapareciendo y cómo podríamos nosotros ver qué se puede hacer para conservar las lenguas. Esto no es nuevo, ya esto está sucediendo. Hay un centro que existe para mantener y sacar de nuevo las lenguas en peligro de extinción, como el Yiddish, que era la lengua judía que se perdió, y muchos ahora de los indios navajos de Estados Unidos están utilizando el Internet, porque hay sistemas en el Internet donde no tienen que utilizar la lengua escrita, porque a veces se ha perdido ya la lengua escrita o no ha existido la lengua escrita, pero sí pueden utilizar las historias, hacer relatos y ya comienzan. Entonces, ¿qué pasa? Que han estado midiendo cómo a medida que esa es la hora de, digamos, donde van a hacer un cuento de una persona, una abuela, digamos, de los navajos, y la gente puede oírla divinamente porque es en el idioma y recogen nuevas palabras que ya se les habían olvidado y así, y entonces están comenzando a hacer diccionarios. Entonces yo digo que debíamos buscar esos contactos. Yo me traje algo de ellos porque se llama The Endangered Languages Project, el proyecto de las lenguas en peligro de extinción. Pero es pura tecnología lo que las está ayudando. Que llegaron los otros muchachos que se fueron de esas partes y han llegado y resulta que ya los abuelos se están desapareciendo y se está desapareciendo el idioma. Entonces ellos que saben usar la tecnología se han agarrado de eso. Entonces eso existe. Eso es lo que yo quisiera soñar que podemos hacer aquí. Porque si tenemos... Sí, quiero hablar de lo que usted acaba de decir, es un sueño. Y yo pienso, doctora Maritza, que si logramos precisamente a través de eso que usted llama la pedagogía humanista, retomar o reflexionar, mire la línea tan bonita a la que usted nos está llevando. Cuando usted dice, tenemos que mirar nuestros recursos, y luego me dice que hay un ejercicio muy importante, que es la valoración de lo que somos, desde lo ancestral, desde las lenguas nativas, desde las lenguas indígenas, porque eso hace parte de lo que somos. Hay un reconocimiento muy puntual. Si nosotros nos reconocemos, obviamente desde la lengua, y esa lengua que vive y habita un territorio, entonces lo que estamos haciendo es darle vida al territorio a través de los recursos naturales, porque de eso es de lo que hablamos. Esa es nuestra estructura, eso es lo que somos. Ahí es donde está la lengua, una lengua viva. Y precisamente terminamos entonces hablando de conservación. Es que lo que se conserva no son los recursos naturales, nos conservamos nosotros mismos, hay identidad. Es territorio, identidad, pues es el planeta. Si hablamos de una lengua que se va a extinguir, significa que se están muriendo no solamente los recursos naturales de ese territorio, sino también aquellos que lo habitan. Mire qué tan bonito. Esa línea nos va llevando. Esperemos que este libro lo traduzcan. Esperemos que podamos hablar de eso. Y empato con lo que usted acaba de decir entonces, que es la tecnología la que se pone al servicio, ¿sí?, de la educación, de eso que podríamos llamar la cultura viva, a través de la lengua, la conservación y el territorio. Por eso me importa mucho las siguientes imágenes, que son muy sugerentes porque usted las pone precisamente allí y en este punto, para seguir hablando de pedagogía humanista. Usted dice que entonces es la tecnología y luego iremos al espacio. Sí, quería terminar un punto acerca de las lenguas y rescatar las lenguas, es porque ahora mismo es la oportunidad de hacer eso
para que tengamos comunicación con los grupos marginados indígenas. Y si podemos comunicarnos porque respetamos, aprendemos su lengua, la usamos, eso es lo que nos va a llevar a menos violencia, más paz, más comprensión y posiblemente más justicia para grupos que todavía no han recibido justicia. Eso es algo que estamos batallando en este país ahora mismo en cuanto a los grupos marginados por el racismo, pero allá se nos pierden por el trato de los indígenas. Entonces eso es muy, 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 muy importante. Y ahora nos vamos a la tecnología. Pero fíjense que la tecnología que tengo ahí es el teléfono mío. ¿Por qué? Porque quiero que consideremos qué tanto podemos aprender con el teléfono. Yo tengo este teléfono, es más, tengo dos teléfonos. Tengo un teléfono que es para trabajo y un teléfono que es para jugar, para aprender. Y con este teléfono yo tengo diferentes aplicaciones. Tengo una aplicación que se llama iNaturalist. Con esa voy, le tomo fotos a unas plantas, a unos insectos, a unas hojas y a un árbol y me dice exactamente qué es. Me pone la dirección de la casa donde lo vi, de la calle, y después me lleva a donde puedo tener más información. Eso es uno de los apps que me encanta. Pero mi favorito se llama Skylight, porque eso Sky me lleva al firmamento. Y me lleva al firmamento y me dice dónde están los planetas, dónde está la nave espacial, dónde están las constelaciones, a cualquier hora del día. Es un GPS del espacio. Ese es una tecnología a la mano para entender eso. Pero lo más importante que quiero hacer, y yo creo que hablando con Estela, que es especialista también en lenguaje y interesadísima a ver cómo lo utilizamos con la tecnología, es que le estoy poniendo mucha atención a la tecnología que está saliendo de NASA, porque la tecnología de NASA se ha desarrollado porque están tratando de proteger al individuo. La manera como han desarrollado tantos robots para mandarlos a Marte, que ya lleva más de 10 años. Permítame que nos proyecten la imagen al mismo tiempo para que, claro. que sepa el público de qué hablamos. Sí. Por favor, nos proyectan la imagen. La imagen es una imagen... Okay. Tiene un robot adentro de la nave espacial. ¿No tenemos una imagen anterior? Ok, bueno, disculpen, entonces nos toca, por favor, paran un momento. ¿Quiénes son esos? Sí, este es. Bueno, este es un video que lo usamos para dar hincapié a la importancia del voto. No les tengo que explicar el cuento del voto que está pasando aquí, pero durante la época del voto era tan importante que llegaron votos de afuera del mundo. Se facilitó el voto a los astronautas que estaban en la nave espacial. Han podido llenar eso desde el espacio. Y dice el astronauta, esto es muy importante para nosotros poder votar en estos momentos. Ya. Ahora, esta es sí, eso se pasó. Pero sí. En otra imagen que no está ahí, pero que se la imaginan, hay un robot muy chévere metido adentro de la nave espacial, pero tiene ya como una cara y ojitos y eso, que está arreglando ajustando tornillos, tuercas, ¿me entiendes? Cosas que le permiten a los que están haciendo los estudios adentro de la nave a dedicarse a lo que están estudiando con eso y saben que tienen este destornillador electrónico que está chequeando todo lo que necesitan ajustar. Eso es apenas
como un principio, porque lo que queremos decir es que la tecnología nos tiene que servir a nosotros. La razón por la que están los robots en Marte es porque no sabemos nada de cómo el espacio afecta a los individuos y cómo pueden sobrevivir. Entonces, lo voy a dejar en una tarea. Hay un estudio que se llama NASA Twin Study. Es un estudio reciente. Míralo, ahí están. Ay, sí, esta era la imagen, doctor. Esta era la imagen. Sí, esos son, sí. Un estudio que se llama el estudio de los gemelos. Es difícil hacer la pregunta, ¿cómo afectaría el espacio a un individuo si estuviera en el espacio por mucho tiempo? El primer estudio que se hace. ¿Por qué lo pudieron hacer? Porque hay 2 gemelos idénticos. Scott y Mark, y uno se fue por 1 año a la nave espacial y el otro se quedó aquí. Y están haciendo muchas pruebas, muchos estudios porque le hicieron examen de sangre, de ejercicio, y ya están encontrando que ha habido ciertos cambios, más bien biológicos en ellos. Unos que se han recuperado a los 3 días ya vuelven normal después de estar aquí en la Tierra. Pero hay otros que todavía han persistido. Entonces, eso es lo que estamos aprendiendo. Y eso es lo que yo quisiera que el doctor Bueno se le dedique en su trabajo de astrobiología. Porque no podemos entender los astros si no entendemos la biología. Entonces, ahora ya comenzó eso y yo creo que todos podemos encontrar esos estudios. Hay pedacitos en el YouTube y hay otros estudios completos en la revista Science del año pasado, en abril del 2019. En la revista Science están los resultados de ese estudio. Es fascinante y seguirán estudiando porque tienen mucho que estudiar. Y ahora te voy a dar a ti el gusto de traernos que nos devolvamos un poquito a esa parte del voto en el espacio, porque es decir, mire hasta dónde hemos llegado, que ya lo siento, lo podría decir yo, lo siento algo así, o sea, la democracia ya está por fuera del planeta. Exacto. Podemos decir eso. Es decir, lo humano, que es precisamente algo tan humano, que es como un acto como el votar, ya puede ser ejercido por los astronautas desde una estación espacial, desde etcétera, etcétera. Simplemente yo, pues no sé, en 50 o 100 años, doctora, y me imagino yo desde Marte votando por los alcaldes, por los gobernadores, es decir, es posible. Entonces, siempre volvemos. Pero ¿cómo hacemos ahora? ¿Cómo hacemos? Por más que se diga que la tecnología atropella o nos aleja, volvemos siempre al ejercicio estético, ¿cierto?, de lo que somos como seres humanos, pero eso nos invita también a lo ético. Es decir, vote. Tenga usted la posibilidad de votar desde donde esté, ya inclusive desde el espacio. Eso me parece, y ahí volvemos a... Hola Maritza, quedé hablando sola por un minuto. Cuando las tecnologías se deben poner al servicio de las humanidades. Qué tan bonito. Me parece como volver a reflexionar sobre lo ético, el respeto de nuestra condición humana, y no olvidar que precisamente es en el ejercicio de lo estético y de lo ético que podemos convivir, es decir, la praxis de la política. Qué tan bonito eso cuando volvemos a lo mismo, es que eso es lo pedagógico, hacia allá nos deben llevar las ciencias y las tecnologías, pero ¿dónde queda entonces la fe? ¿Dónde queda ese asunto del humanismo cristiano? ¿Usted dice cuándo va el video o usted le da la entrada? Se lo dejo a usted, doctora. Pero bueno, yo invité al Papa a que viniera y nos trajo el mensaje para el mes de noviembre. Yo creo que nosotros, antes de pasar a nuestra conversatorio de preguntas y respuestas,
quisiera que viéramos al Papa y que quedáramos con esa imagen y esa inquietud que él tiene, que es como un mandato. Adelante. Adelante, caminante. La inteligencia artificial está en la raíz del cambio de época que estamos viviendo. La robótica puede hacer posible un mundo mejor si va unida al bien común. Porque si el progreso tecnológico aumenta las desigualdades, no es un progreso real. Los futuros avances deben estar orientados al respeto de la dignidad de la persona y de la creación. Recemos para que el progreso de la robótica y de la inteligencia artificial esté siempre al servicio del ser humano. Podemos decir, sea humano. Te dejo la última palabra. Sí, permítame entonces al menos un pequeño espacio de reflexión, y es que ese llamado del Papa precisamente es a no pensar más que la ciencia se desborda y atropella, como dije anteriormente, toda la naturaleza, toda la condición. Pero es importante rescatar cuáles son los límites o para qué, el para qué. El para qué de la ciencia, el para qué de la tecnología, si no es, yo no voy a decir que mejorarnos, pero sí identificarnos más en esta condición humana y de lo que podemos dar o mejorar del planeta. Yo pienso que ahí hay un elemento como bastante particular que tiene que ver con eso que usted desarrolla en el museo, ¿sí? Educación y políticas. Permítame que en ese sentido yo abogue por eso, es decir, que una universidad, en esa universidad se permita invitar a docentes, a estudiantes, a la provocación de ese respeto, de los límites que deben ser pensados y reflexionados desde la ciencia en contribución para el servicio de todo aquel que lo necesite, como usted lo dijo anteriormente. Y esa es una batalla, porque otra parte de la ciencia dice hay que avanzarla por el sake de la ciencia, pero entonces hay que poner ciertas maneras. Por ejemplo, cuando se estaba haciendo el genome, los estudios del genome, que querían entonces ya comenzar a replicar a los individuos, se creó, tú sabes, la ética que tenían que seguir para esos trabajos. Pero me gusta mucho que no se descarte ni en tu universidad. Ups. Sí, tranquila, le estamos escuchando. Sí, no, yo aquí, yo quedo hablando sola como si nada. Oye, Tranquila. entonces esa es la manera de cerrarlo, es decir, si sabemos eso, que tenemos que trabajarle de los dos lados, de forzarlos, entonces tenemos que crear en nuestras propias organizaciones la manera de controlar las cosas hasta lo más posible. Hay otros países donde eso no pasa, no existe, sino el avance solamente. Es cierto. Quisiera parar ahí porque estoy muy interesada en las preguntas. Sí, ya les que las tenga estoy el haciendo. grupo. Espere, mire esta, doctora. Esta me parece muy bonita. Un honor escuchar a la doctora Maritza Bentham con su hoja de vida tan amplia. Mi pregunta es la siguiente: ¿cómo a través de la indagación y las perspectivas podemos trascender la educación año 2020 hacia el 2021 cuando regresemos a las aulas? La pertinencia. ¿Quién dijo que vamos a pero si no regresamos a las aulas? Excelente. Entonces, maestra, profesora, Bueno. maestra, ¿cuál va a ser esa guía o desde dónde nos vamos a pensar? Tenemos que pensarla teniendo en la mesa de los pensadores
a los maestros. Mira, para yo dictar una clase en Zoom ahora, por 2 o 3 horas, me demoro como 15 horas preparando de que tal cosa, tú sabes, se presente así y tengan cierto acceso. Y entonces, no sé cómo va a quedar el colegio el año entrante. Yo quiero que los niños tengan sus colegios. Quiero que los niños estén saludables. Quiero que las maestras los puedan ver. Este año, mis estudiantes, que son las que tienen que hacer las residencias, están siendo residencias virtuales. Solo unas cuantas han visto niños. Otras trabajan con sus mentores y dictan todo por televisión, como digo yo. Y tienen que hacerlo así porque se han aumentado los casos en ciertos vecindarios. Entonces, eso está pasando ahora. Por eso es que no estoy tan segura de cómo vamos a definir el regreso a las clases. Pero sí quiero que los padres y las maestras estén en esas decisiones. Otra de las preguntas del público tiene que ver con una, digamos, esa desazón, o llamémoslo el vértigo de esta crisis, y entonces la ciencia es la única que podría dar respuestas. Es desde la tecnología que podemos, digamos, sobrellevar estos momentos de soledades para uno, de intercambios lejanos para otros, inclusive, como ya lo estamos viendo, la educación virtual. Bueno, nos ha llevado a donde nos había tomado mucho tiempo. Entonces, yo creo que lo que va a pasar es que tenemos que pensar de nuevo. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando con el individuo? ¿Qué está pasando en ese colegio? ¿Qué está pasando en ese vecindario? Tenemos hasta cierto punto de pensar muy cerquitica de los que están a nosotros para hacer la mejor decisión en ese momento. Yo sé que amigos que han dejado a los niños en su casa por este semestre. ¿Por qué? Porque son asmáticos y les da terror que, aunque muchos otros niños ya pueden regresar, estos niños, entonces ¿qué pasa? Que es una situación distinta. Entonces esas maestras de esos niños asmáticos han seguido enseñando de esa forma. Es posible que tengamos más flexibilidad, pero el problema que vamos a tener es que si queremos volver a donde estábamos, porque ya no podemos regresar. Ya eso cambió, ya cambiamos nosotros. Bueno, doctora, si quiere de pronto terminar con algunas palabras, ¿quiere usted comentar algo que se le quedó, como decimos acá, en el tintero? No, pero si tú tienes una pregunta ahí que te parece que se deba considerar, con mucho gusto prefiero que... Podemos hacer entonces la última pregunta. Y como se le había hecho al profesor Jorge Enrique Bueno anteriormente, no la quiero plantear, digamos, textual, sino que la interpreto. En el ejercicio de fe y razón, ¿sí? Hasta donde en el espacio no hay posibilidades para hablar de la fe. Y se refiere al asunto de las tecnologías, es decir, vamos a ir a Marte y vamos a explorar Marte y vamos a hacer terraformación. Entonces, ¿qué pasa allí? Suponiendo que van a nacer unos nativos marcianos. Sí, como es una pregunta que tiene que ver en esos alrededores de qué pasará cuando salgamos de la Tierra en ese asunto de fe y razón. Bastante particular la pregunta. No tengo ni idea, porque para serte sincera, ese problema lo tenemos aquí en la Tierra. ¿Entiendes? Entonces, si pienso que... No, sí, es cierto. Entonces, sí, exacto. Entonces, si pensamos aquí en la Tierra, yo siempre he visto que la fe nos da también la independencia para pensar y actuar correctamente. Es decir, tenemos la libertad
nos las da nuestra propia religión. Tenemos esa libertad. Y unos la ejercen y otros la esperan que otros se la facilite. Entonces, ¿qué pasa? Que si la fe se extiende a las diferentes formas en que las personas expresan su espiritualismo y aceptamos que cada persona tiene una vida espiritual, que no tiene que necesariamente ser religiosa, pero una que te hace pensar a fondo el por qué existo, cómo puedo ayudar, crecer, influenciar, enseñar. Para mí, para serte sincera, ayer yo tengo un librito del Espíritu Santo y me leí todas las bondades del Espíritu Santo para que me inspirara para hoy. Pero, ¿me entiendes? Porque habla de la sabiduría, de la inteligencia, de esas cosas. Entonces, cada individuo tiene su manera de llegar a su alma o a su espíritu o a sus sentimientos. Yo estoy casada con un ateo, pero él es el primero que me compra las novenas. Entonces me dice, ¿no has rezado? ¿Dónde está el rosario? Me lo encontré allá. Encontré el rosario en la otra mesita. Tú estabas allá esta mañana. Entonces, ¿entiendes? Eso es lo que yo creo, que tenemos que ponerle atención aquí en la tierra en cuanto a las cosas de la fe, de la libertad, de pensar y de hacer el bien. Y si la próxima etapa nos ayuda a ser mejor, debíamos agarrarla. Bueno, esta es una pregunta sorpresa, doctora Bentham, de parte de María Eugenia Bentham Cuartazo. Sí, Cuartas, la prima de Medellín. María Eugenia Bentham está conectada y dice, buenas tardes, un afectuoso saludo para la doctora Bentham. Pregunta, ¿cómo acercar los niños al aprendizaje en estos tiempos teniendo en cuenta la enorme brecha digital que existe en nuestro país, en poblaciones olvidadas, por supuesto? Mira, si tuviera la varita mágica, pero hay que seguirle pidiendo plata a los que la tienen y a los que tienen la tecnología, porque ellos mismos van a necesitar un futuro de niños más educados. Yo sé, prima, que ustedes trabajan mucho en la literatura infantil, en que los niños se expongan a los mejores libros posibles. Se han encargado de muchas bibliotecas en nuestro país. Yo quisiera que nos agarráramos de Google y de todas esas a pedir. Yo le pido a las fundaciones, le pido a las que tienen plata. Un día estaba sentada con una señora y me dice, ¿cómo te puedo ayudar? Le dije, ¿cómo me puedes ayudar? ¿Me puedes comprar 100 membresías para maestras para que vengan a traer? Ay, con mucho gusto. ¿Y cuánto valen? $40 anual. Eso es todo. No, te voy a mandar plata para 200. Hay gente con corazón. Si le explicamos... Y hay gente que no necesita los 4 computadores ni los 5 televisores, ¿entiendes? Pero eso es ya uno de ir a remosnear y no que haya una ley, que haya un dinero que se ha puesto al lado para la educación. Eso es lo que es necesario y eso es una cosa gubernamental y es una obligación. Muy bien. Doctora, hemos sabido llegar como al final, ya hemos terminado este conversatorio. Qué orgullo saber que hay personas como usted por fuera de Colombia, pero trabajando y pensando en Colombia, porque lo necesitamos. El ejemplo sí es importante y a quién seguir, ¿sí? A quién seguir lo necesitamos y mucho. Se nos fue la doctora. Vamos a esperar a ver que vuelva y se nos conecte. Bueno. Participamos muchas gracias. De esta escuela bajo el concepto de trascender. Y doctora, no sé si me escuchó, pero se lo repito,
muy orgullosos de saber que hay colombianos afuera como usted, siempre pensando en el país, proporcionando espacios para que la educación y la formación es muy importante de nuestros docentes, puedan cambiar un poco los derroteros de lo que pueda ser nuestro país a un futuro. Qué orgullo que podamos contar con usted y que de aquí en adelante nuestra institución, la Universidad Pontificia Bolivariana, pueda acercarla más y gestar muchos proyectos, muchos programas. Voy a Colombia a comenzar el año nuevo con mi mamá. Claro que sí. Me voy el 28 de diciembre y me quedo hasta marzo. Sí. Maravilloso, maravilloso. Ya no aguanto más. Le agradecemos muchísimo su deferencia, le agradecemos muchísimo tanto ofrecimiento. Ha sido usted muy dadivosa con su trabajo, con sus conocimientos, con su saber. Le agradecemos. Esta escuela de verano se siente privilegiada con su presencia. Muchísimas gracias y gracias a ustedes por invitarme. Un abrazo desde la distancia. Claro que sí. Que estés bien. Cuídese mucho, doctora. Ustedes también, sí. Muchísimas gracias. ¿Cuántas personas han tenido por hoy? habernos acompañado con la doctora Maritza Bentham McDonald?